Cordial saludo, soy Jorge Hernán Marín, psicólogo. Hoy voy a hablarles acerca de un tema enfocado también en la situación que vivimos recientemente del terremoto, y es de las consecuencias más dolorosas que puede dejar esta tragedia. No quiero hablar solamente de miedo, no quiero hablar solamente de réplicas, que ya hablé en videos anteriores. Hoy quiero hablar de las pérdidas, porque algunas personas perdieron a alguien que amaban, algunas perdieron a su mascota y otras perdieron algo que, aunque muchas veces lo nombramos como una persona, también tenía una enorme carga emocional: su vivienda. Y quiero empezar diciendo algo muy importante. No todas las pérdidas se viven de la misma manera. No existe una forma correcta de hacer duelo. No existe un tiempo exacto. Y nadie debería decirle a una persona: ya deberías estar bien, ya pasó, tienes que ser fuerte. Hay personas que perdieron más que tú, porque el dolor no funciona comparándose. El dolor no se mide por el tamaño de la pérdida, se mide también por el significado que tenía aquello que perdimos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de cuando perdemos a una persona, la pérdida más devastadora, la muerte de un ser querido. Cuando una persona muere durante una tragedia, no solamente perdemos su presencia, perdemos conversaciones que ya no tendremos, abrazos que ya no podremos recibir, cumpleaños que imaginábamos compartir, proyectos, rutinas, costumbres y pequeñas cosas que de repente adquieren un valor enorme. Quizás alguien está pensando: yo extraño que me llame, yo extraño cómo hacía el café, yo extraño que me pregunte cómo estoy, yo extraño escuchar sus pasos, yo extraño hasta las cosas que antes me molestaban. Eso también es duelo, porque cuando alguien muere, no solamente desaparece una persona, también desaparece una parte de la vida que construimos alrededor de esa persona. Hay algo que quiero decirle especialmente a quien perdió un familiar. No tienes que dejar de llorar para demostrar que estás avanzando. Puedes reír un día y llorar al siguiente. Puedes sentirte tranquilo durante algunas horas y después derrumbarte. Puedes extrañar a esa persona meses después. Puedes tener un día aparentemente normal y de repente escuchar una canción, sentir un olor o recordar una conversación y volver a sentir un golpe de tristeza. Eso no significa necesariamente que estés retrocediendo. Significa que estás viviendo un proceso de duelo. El duelo no es una escalera en la que todos los días subimos un escalón. A veces avanzamos,
A veces nos detenemos, a veces parece que regresamos, pero seguimos aprendiendo a vivir con una ausencia. Quiero en este momento proponer una herramienta muy sencilla. La llamo lo que perdí y lo que permanece. Tomen una hoja. En un lado, escriban lo que perdí. Y pueden escribir, por ejemplo, su presencia, su voz, sus abrazos, su compañía, las conversaciones, los proyectos que teníamos juntos. Y luego al otro lado, lo que permanece. ¿Qué permanece? Por ejemplo, el amor, los recuerdos, las enseñanzas, las historias, las fotografías, las palabras que esa persona les dejó, los valores que transmitió, las cosas que aprendimos de ella. Porque existe una diferencia enorme entre decir tengo que olvidar para poder continuar y decir puedo continuar llevando conmigo el amor que esa persona dejó en mi vida. Escúchenme bien, no necesitamos olvidar para sanar. Otra herramienta que puede ayudar es construir un pequeño ritual de despedida. Puede ser una fotografía, una vela, una oración para quien tiene una tradición religiosa, una carta, un objeto significativo y escribirle algo que quizá nunca pudimos decirle a esa persona. Por ejemplo, gracias por haber estado en mi vida. Perdóname por aquello que quedó pendiente. Te extraño. También le puedes decir, escribir, estoy enojado. ¿Qué sensación está cuando se nos va alguien con este sentimiento? Estoy triste. Me hubiera gustado que estuvieras aquí. No hay que escribir una carta bonita. Hay que escribir una carta verdadera. Porque el duelo también necesita un lugar donde podamos poner aquello que llevamos por dentro. Ahora bien, cuando la pérdida es una mascota, muchas personas sienten que los demás no van a comprenderlo. La muerte de una mascota después de una tragedia puede ocurrir que alguien pierda un perro, un gato u otro animal que hacía parte de su hogar. Y quiero decir algo claramente. Si usted perdió a su mascota, tiene derecho a estar triste. No permita que alguien le diga, era solo un animal, porque quien convivía con ese animal no era solamente un animalito. Para quien convivía con ese animal no era solo un animal, era compañía, era rutina, era afecto, era presencia, era alguien que esperaba cuando llegaba a casa, alguien que dormía cerca, alguien que estaba allí cuando usted estaba triste. Los animales forman parte de los vínculos afectivos.
Por eso su muerte puede generar un duelo profundamente doloroso. El duelo por una mascota tiene, digamos, una particularidad. Muchas veces existe algo llamado duelo no reconocido o poco comprendido. La persona está sufriendo, pero siente que no tiene permiso para sufrir. Y eso puede hacer el dolor todavía más difícil. Entonces quiero decirle a esa persona, no tienes que justificar tu tristeza. Si lo amabas, duele. Si compartiste años con él, duele. Si era parte de tu familia, duele. Y puedes llorarlo, puedes recordarlo, puedes hablar de él, puedes conservar una fotografía, puedes guardar su collar, puedes escribir su nombre, puedes crear un pequeño espacio de recuerdo, no para quedarte atrapado en la pérdida, sino para reconocer esta vida también fue importante para mí. Hay una actividad muy sencilla para el duelo por una mascota. Tomen una fotografía de su mascota y debajo escriban 3 cosas. Lo que me regaló, por ejemplo, compañía, alegría, amor. Lo que aprendí con esa mascota. Paciencia, responsabilidad, ternura, presencia. Lo que quiero recordar. Una mirada, una travesura, una caminata, una costumbre, una manera de recibirnos. Esto permite que el recuerdo poco a poco deje de estar asociado exclusivamente con lo perdí y pueda comenzar a incluir lo tuve, lo amé y fue importante en mi vida. Y aquí quiero ya seguir con la pérdida de la vivienda. Y quiero detenerme aquí porque hay personas que dicen, yo no perdí a nadie, pero perdieron su vivienda y están sufriendo profundamente. Y quizá incluso sienten culpa por sentirse mal, porque piensan, por lo menos estoy vivo. Sí, estar vivo es fundamental, pero no elimina el dolor por haber perdido la casa. Porque una casa no son solamente 4 paredes. Una casa puede contener la infancia, las fotografías, los muebles, los recuerdos, los documentos, la cama donde dormimos, la habitación de los hijos, la cocina donde se reunía la familia, el lugar donde celebraban los cumpleaños, las navidades, donde surgían de pronto las discusiones, las reconciliaciones, las risas, donde estaban esos objetos heredados. Una casa también es una historia. Por eso, perder una vivienda
puede sentirse como perder una parte de nuestra identidad. Cuando la casa desaparece, aparece otra pregunta. ¿Y ahora dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a empezar de nuevo? ¿Cómo recupero lo que tenía? ¿Cómo vuelvo a sentirme seguro? Y aquí aparece una palabra muy importante: control. El terremoto nos recuerda brutalmente que existen cosas que no podemos controlar. Por eso, después de la tragedia, necesitamos comenzar a recuperar pequeñas cosas que sí podemos controlar. No podemos reconstruir toda la casa en un día, pero podemos organizar nuestros documentos. Podemos preguntar por las ayudas disponibles. Podemos establecer una rutina. Podemos organizar nuestras pertenencias recuperadas. Podemos hablar con nuestra familia. Podemos hacer un plan. Decidir qué hacemos hoy. Y eso tiene un valor enorme psicológico. La técnica que propongo para este duelo la llamo Hoy sí puedo. Cuando sientas que todo es demasiado grande, divide el problema. En una hoja, escribe o haz 3 columnas. En la primera columna, no puedo controlar. No puedo controlar lo que ocurrió, el terremoto, lo que ya se perdió, las decisiones de otras personas. En la segunda columna, puedo influir. Puedo buscar ayuda, hablar con familiares, solicitar información, participar en la reconstrucción, organizar recursos y los que usted estime conveniente. Y en la tercera columna, lo que sí puedo hacer hoy: llamar a una persona, organizar documentos, comer, dormir, ducharme, caminar, hablar con los hijos, descansar, buscar orientación. Parece pequeño, pero cuando la vida se siente destruida, volver a hacer pequeñas cosas es una forma de reconstrucción psicológica. La casa puede reconstruirse, pero ojo, también hay que reconstruir la sensación de hogar. Esto es especialmente importante. Quizás durante un tiempo usted tendrá que dormir en otro lugar. Tal vez estará en un albergue, en la casa de un familiar, en una vivienda temporal. Y puede aparecer una sensación extraña. Aquí estoy seguro, pero no se siente como mi casa. Eso es comprensible, porque hogar no es solamente un espacio físico, también es familiaridad, rutina, pertenencia, seguridad. Por eso, una estrategia puede ser construir pequeños elementos de familiaridad. Una fotografía, una cobija, una taza, una imagen religiosa, un objeto querido, una rutina familiar, un espacio para los niños,
Algo que diga, por ejemplo, aunque mi casa cambió, mi familia sigue siendo mi familia. Y poco a poco podemos comenzar a reconstruir la sensación de hogar. Hemos hablado de 3 pérdidas, 3 necesidades. Quiero resumirlo así. Cuando perdemos a una persona, necesitamos permitirnos amar, recordar y elaborar la ausencia. Cuando perdemos una mascota, necesitamos reconocer el vínculo y darle legitimidad a nuestro dolor. Cuando perdemos una vivienda, necesitamos recuperar progresivamente seguridad, estabilidad, control y sentido de pertenencia. Son 3 duelos diferentes y por eso no debemos tratarlos exactamente igual. Hay personas que están viviendo los 3 duelos al mismo tiempo. Aquí está quizá la parte más dolorosa. Una persona puede haber perdido a un familiar, a su mascota y a su vivienda. Todo en el mismo acontecimiento. Eso puede convertirse en una acumulación de pérdidas. Y si usted está viviendo algo así, quiero decirle algo. No se exija estar bien rápidamente. Está enfrentando una experiencia enormemente dolorosa. Busque compañía. Permita que otras personas le ayuden. No tenga miedo de decir, hoy no puedo. Necesito hablar. Necesito descansar. Necesito ayuda. Eso no es debilidad. Eso es humanidad. Cuando el dolor se convierte en culpa, suele manifestarse cuando la persona se pregunta, ¿por qué sobreviví yo? ¿Por qué no pude salvarlo, salvarla? ¿Por qué salí de la casa? ¿Por qué no hice algo diferente? ¿Por qué estaba allí? Y quiero ser muy cuidadoso con esto. La culpa, después de un desastre, puede aparecer incluso cuando una persona no tuvo responsabilidad real sobre lo ocurrido. El cerebro intenta reconstruir una historia. Busca un si hubiera llegado 5 minutos antes, si hubiera llamado, si hubiera hecho, pero debemos preguntarnos, ¿qué sabía yo en ese momento? Porque estamos juzgando una decisión del pasado con información que tenemos después de la tragedia. Y eso no siempre es justo con nosotros mismos. Cuando aparezca el pensamiento de yo debía haber, pregúntate 3 cosas. ¿Qué sabía realmente en ese momento? ¿Qué estaba bajo mi control? ¿Qué le diría yo a otra persona que hubiera vivido exactamente lo mismo? Esta tercera pregunta es muy poderosa, porque muchas veces somos mucho más compasivos con los demás que con nosotros mismos. No tenemos
que superar a quien amamos. Quiero corregir una expresión que usamos mucho. Hay que superar la pérdida. Yo prefiero decir, hay que aprender a vivir con la pérdida. Porque superar puede sonar como si un día fuéramos a borrar lo ocurrido. Y no. Hay pérdidas que no se superan. Se integran. Se aprende a vivir con ellas. El recuerdo cambia. El dolor cambia. La relación con la ausencia cambia. Y un día podemos hablar de esa persona y llorar. Otro día podemos sonreír. Y quizá algún día podamos contar con una historia sobre ella sin sentir solamente dolor. Eso también es sanar. Y quiero terminar con esta parte con algo muy importante. El duelo es una experiencia humana, pero algunas personas necesitan apoyo profesional, especialmente cuando el sufrimiento se vuelve muy intenso o persistente y afecta significativamente su vida cotidiana. Si después de la tragedia una persona no puede funcionar, tiene pesadillas constantes, crisis frecuentes, aislamiento extremo, consumo problemático de sustancias, síntomas traumáticos intensos o pensamientos de muerte o de hacerse daño, no debe enfrentar eso sola. Hay que buscar ayuda profesional y activar las rutas de atención disponibles. Pedir ayuda no significa que el duelo esté mal hecho, significa que el dolor está siendo demasiado pesado para cargarlo sin apoyo. Quiero terminar con una imagen. Imaginen una casa después de un terremoto. Hay paredes rotas, hay objetos destruidos, hay cosas que probablemente nunca podremos recuperar, pero en medio de los escombros puede haber algo que permanece, la posibilidad de reconstruir. Y reconstruir no significa volver exactamente a ser quienes éramos antes. Significa crear una nueva forma de vivir después de lo que ocurrió. A quien perdió una persona, no tienes que olvidarla para continuar. A quien perdió una mascota, tu dolor es válido. Ese vínculo fue real. A quien perdió su vivienda, perdiste un espacio, pero no perdiste tu capacidad de volver a construir un hogar. Y a quien perdió mucho más de una de estas cosas, no tienes que reconstruir toda tu vida hoy. Hoy solamente tienes que dar el siguiente paso. Mañana habrá otro. Y después otro. A veces reconstruir la vida comienza con algo tan pequeño como levantarse de la cama, tomar agua, comer algo, abrazar a alguien, llorar si es necesario, orar, hablar, respirar y sobre todo pedir ayuda y volver a intentarlo. Porque después de una tragedia podemos sentir que nuestra vida quedó destruida. Pero quiero dejarles esta última idea. El terremoto
puede haber destruido muchas cosas que formaban parte de nuestra vida, pero no tiene por qué destruir nuestra capacidad de amar, de recordar, de pedir ayuda y de volver a construir. La reconstrucción no comienza cuando aparecen los ladrillos. Muchas veces comienza mucho antes. Comienza cuando una persona todavía en medio del dolor puede decir, no sé cómo voy a hacerlo, pero voy a dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso, por pequeño que sea, también es una forma de esperanza. Gracias por escucharme. Estas charlas las brindo en este momento no solo para dar como unas instrucciones o unas orientaciones para afrontar esta situación reciente, quiero también manifestar mis servicios, mi ayuda. Si lo requieren, aquí están mis datos, si me pueden contar y me quieren contactar para que dialoguemos de acuerdo a la situación que cada quien vaya identificando en estas temáticas que les estoy brindando. Gracias por su atención. Soy Jorge Hernán Marín Ríos. Hasta la próxima.